Momento ahora de charlar un ratito con Santiago Garat, decíamos, periodista, escritor, integrante además de la agrupación Hijos Rosario. Decíamos que estos últimos días se han escuchado muchísimas barbaridades, ¿no? De boca de, gente que integra el Partido de la Libertad Avanza, por ejemplo, que están de cara a las próximas elecciones que tenemos el domingo. La propia Victoria Villarroel, por ejemplo, diciendo cualquier barbaridad, reivindicando la dictadura, hablando sobre el espacio de la ESMA y demás, sin ningún tipo de problema, ¿no? Libre y livianamente en los medios de comunicación. Y bueno, nos parecía importante poder charlar con Santiago, justamente Garat, decía recién, porque su padre, Eduardo Garat, fue abogado, escribano y militante de la JP, secuestrado el 13 de abril de 1978 en Santa Fe, España. Queríamos charlar un poquito con él para que nos cuente también sobre su militancia, para que nos cuente un poquito sobre su padre, sobre Eduardo. Así que si te parece bien, Enzo, Dale. lo saludamos y lo sumamos a la charla. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos los que estén ahí en el estudio y por supuesto para quienes estén del otro lado escuchándonos. Bueno, ante todo, agradecerte por este ratito de tiempo. Nos parece sumamente importante poder contar con tu presencia aquí en el programa, poder charlar un ratito, conocer un poco más de tu historia y también la historia de tu familia, ¿por qué no? Y en este caso de tu padre que mencionábamos recién, sobre todo en este tiempo complejo que estamos atravesando y complejo que se nos puede llegar a venir. Queríamos arrancar entonces preguntándote un poquito, si querés contarnos a nosotros aquí, por supuesto a la audiencia, respecto a tu militancia y después también conocer un poco quién fue tu padre, Eduardo. Bueno, mi papá, como bien vos decías, lo secuestraron en abril de 1978. Yo tenía 4 años, mi hermana más grande tenía 6, mi mamá estaba embarazada de Julieta, la más chica, que no llegó a conocer a mi papá y él tampoco a ella porque nació 6 días después, prematuramente, evidentemente por cuestiones de todo lo que estaba atravesando mi mamá. Mi papá era abogado, era docente, era militante de la Juventud Universitaria Peronista, estuvo en Montoneros, al tiempo del secuestro ya no estaba más en la organización, hace varios años, incluso hacía una vida totalmente como la de cualquiera de nosotros. Iba a su estudio que compartía con mi abuelo, escribano, en pleno centro de Rosario, la llevaba a mi hermana a la escuela, a mí al médico, la iba a buscar a mi mamá y la acompañaba. Y en ese momento, en la madrugada de ese día, estaba acompañando a una compañera, valga la redundancia, que se iba al exilio, se iba a España con una bebé. Estaban en un departamento, mi papá y otra compañera bajaron a buscar un taxi, se dividieron de esquinas porque no pasaban por la hora. Mi papá fue a la de Santa Fe y España, la compañera a la de Córdoba y España, y ella en un momento escucha una frenada, ve un auto del que bajan varias personas y vuelven a subir varias personas rápidamente y se da cuenta de lo que estaba ocurriendo. Consiguió un taxi, buscó a la otra compañera con la bebé y se fueron a la estación de trenes para ir hasta Buenos Aires y bueno, de ahí lo llamaron a mi tío, el hermano de mi papá, que se fue hasta mi casa a comunicarle a mi mamá. De ahí en más, por supuesto, tanto mi mamá como mi abuela Aidez, mi abuela paterna, comenzaron una búsqueda que se repitió por miles a lo largo y ancho del país. Policía Federal, Policía Provincial, el Ejército, en todos lados, acá no está. En algún momento un oficial de bajo rango del batallón 121 le dijo que mi papá estaba ahí, que estaba bien y que después del Mundial lo iban a soltar a todos, del Mundial 78. Mi mamá le pidió si le podía dar un mensaje, que era que había nacido Julieta. Esta persona le dijo que sí, le dio un número de teléfono, después mi mamá se comunicó, esta persona le dijo que ya le había dado el mensaje, pero que no lo llame nunca más. En democracia hubo un careo con esta persona que por supuesto no todo y palabra contra palabra quedó en la nada, y tiempo después una mujer la buscó a mi mamá, la ubicó, le contó que su marido había compartido cautiverio con mi papá, el cura Santiago Maguire, que entendían que era un lugar en Fisherton, en Funes, porque los aviones se escuchaban cerca, y le contó que eran 3 y que durante una sesión de tortura a mi papá no volvió más, y a él y al otro compañero les dijeron firmen esto que se hacía para pasarlos a la justicia ordinaria, para blanquearlos de alguna manera, que firmen la declaración
admitiendo seguramente algunos delitos, que la firmen, que no sean boludos, que no hagan como Garat, que no quiso firmar y lo tuvimos que hacer boleta, y bueno, de ahí en más mi mamá dejó de buscarlo, entendimos que no iba a volver, y no así mi abuela, por supuesto, como madre. Claro. Yo creo que se murió muchos años después teniendo una esperanza de que mi papá iba a volver. Claro. Bueno, una historia fuertísima la que nos estás contando y compartiendo. Quería preguntarte también, porque bueno, como familia declararon por primera vez en el juicio de la causa Guerrieri 4. Sí, a partir de esos datos que nos da la mujer de Maguire, y después también a partir de un hecho bastante casual, una persona va a trabajar a la casa de mi abuela ya no vivía, pero mi tío seguía viviendo ahí, y tenía un cartelito de escribano en la puerta que decía Garat, y esta persona cuando entra iba a hacer un trabajo de albañilería, de un piso. Le dice a mi tío, yo estuve con Eduardo Garat, era la tercera persona de la que estábamos hablando antes, Roberto Pistacchia, y a partir de ahí mi mamá se contactó con él, y esta persona aportó datos, reconoció que el lugar era en Funes, no en Fisherton, y que tenía que ver con un colegio salesiano, algo que también había deslizado el cura Maguire porque lo había conocido a ese lugar. Y bueno, con esos datos recién pudimos... como bien vos decías, el año pasado, a 44 años del secuestro de mi papá, constituirnos como creyentes en el tramo 4 de Guerrieri, y este año lograr un poco de justicia con las condenas. Lo que se hace en estos casos, al no poder determinar quién fue el asesino, el último que lo picaneó en este caso, o en otros casos el que disparó o el que lo tiró de un avión, la justicia permite por antecedentes que se han logrado en todos estos años ir por el responsable. En este caso, Guerrieri, justamente, Pascual Guerrieri, que era quien tenía al mando a todos los centros clandestinos de Rosario y de la región, y Jorge Fariña, que era el que tenía a cargo el colegio salesiano, que además demostró algo que todos sabíamos, pero quedó constancia en la justicia, de la participación de la Iglesia en el terrorismo de Estado. En esa misma causa, en ese mismo tramo 4 de Guerrieri, fueron 16 las condenas perpetuas, entre ellos Amelón, que era el segundo de Guerrieri, que sumó a partir de esta la tercera cadena perpetua, el máximo que permite nuestra Constitución y los códigos de la justicia argentina. Es la persona que reivindicó Victoria Villarruel cuando, ante una pregunta muy simple de Agustín Rossi, a la que no hay manera de contestar que no sea con un sí o con un no, que era: ¿vas a dejar en libertad a los genocidas? Ella contestó con un nombre, con todo lo que eso implica, con el nombre de un genocida, de alguien que cometió delitos probados por 15 jueces distintos, porque tiene 5 condenas, o sea que hubo 15 jueces distintos en distintos años que lo encontraron culpable de asesinato, de tortura, de secuestro, de privación ilegítima de la libertad, de robo de bebés, de arrojar personas vivas al mar. 3 de ellas, repito, a cadena perpetua. Esta es la persona que nombró Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta. Bueno, ahí justamente nosotros decíamos al comienzo un poco esto, ¿no? Las barbaridades que ha dicho Victoria Villarruel estos últimos meses, vamos a decir, sí. Porque en algún momento, cuando creíamos que podían ser negacionistas, de repente nos terminamos dando cuenta, y quedó a la vista de todos, que en realidad no son negacionistas, sino que son reivindicadores de la dictadura, claro. Que eso es mucho peor. Y hablando de todos estos represores, como si fueran carmelitas descalzas, que fueran pobres, que estuvieran unos señores mayores, unos abuelitos que estuvieran encerrados cumpliendo condenas que no son las que corresponden. Es peligroso, ¿no?, escuchar esto, además porque se ha naturalizado este discurso y se difunde mucho en los medios de comunicación como algo muy natural. En ese sentido, me gustaría que nos puedas dar vos un mensaje, ¿no?, como hijo de desaparecido, respecto a esto, a la naturalización de estos mensajes y a lo importante que es, en realidad, estar constantemente revisando la memoria, estar constantemente haciendo ejercicio de memoria. Sí, por supuesto, yo coincido con vos y lo vengo diciendo hace algún tiempo. Ya no hay que hablar más de negacionismo. Negacionismo es lo que se hacía hace muchos años, cuando nosotros éramos pibes o adolescentes, que en alguna casa, en la intimidad, el padre de alguien decía: con los milicos estábamos mejor, sí. o alguien en un almacén. Eso uno lo puede entender como negacionismo. A partir de los dichos de Mauricio Macri, con lo que significa que un presidente en aquel momento
Parlamento hable del curro de los derechos humanos, vuelvan a poner en duda la cantidad de desaparecidos como si fuera responsabilidad nuestra, tener que ir a buscar los cuerpos, vaya a saber dónde, porque los milicos se mueren sin decirnos dónde están, Claro. como si fuera responsabilidad nuestra saber cuántos tiraron vivos al mar, o dónde están los niños, niñas de aquel momento que hoy son adultos y no saben quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos que lo están buscando, un primo, un hermano, y también con la teoría de los dos demonios, que no digo que estamos cansados de repetirlo, porque no nos vamos a cansar y lo vamos a explicar 100.000 veces. Si alguien cometió un delito en aquel entonces, el Estado tiene hoy y tenía en aquel entonces herramientas para ir a detenerlos si tenían algunas sospechas, con un patrullero, con un número, que la familia sepa a qué comisaría los llevaban, que les permitan tener un abogado, abogada, defensor, defensora, que puedan presentar pruebas de los dos lados, y en todo caso si se resolvía que eran culpables, condenarlos a una cierta cantidad de años, de meses en una prisión, repito, que la familia sepa dónde, que lo pueda ir a visitar. Y nada de eso ocurrió, entraban de madrugada, rompían, golpeaban, robaban, violaban, y todos los delitos que mencioné antes, y que aunque a veces suene morboso, escabroso, me parece que en estos momentos hay que detallarlo para que quienes no están tan informados lo terminen de comprender, y sobre todo porque cuando nos hablan de eso, nosotros hicimos todo en el marco de la ley. Nosotros, gracias a las madres y a las abuelas que nos enseñaron el camino, nunca se nos ocurrió perseguir la venganza, y todos los juicios en los que estos genocidas fueron encontrados culpables fueron todos en el marco de la ley. Nadie los fue a secuestrar en una madrugada, lo metieron en el baúl de un auto como ahora andan mostrando los Falcons, nadie los torturó, los golpeó, tuvieron todas las posibilidades de defenderse. Aparte, hablan de que están pobres, presos, algunos con preventivas. Estamos hablando de que recién en 2009, por lo menos en Rosario, recién en 2009 se pudo llevar adelante el primer juicio, o sea que estuvieron del 83 al 2009 caminando por los barrios. Por eso Hijos, desde un principio, cuando no se soñaba todavía con la posibilidad de llevarlos a juicio, resolvió implementar lo que se conocía como scratches, que por lo menos haya un poco de justicia social, y que la gente en el barrio supiera que el vecino del cuarto D había violado, matado, torturado, secuestrado, y que las personas que por ahí lo saludaban o se lo cruzaban en el almacén y decían, el viejito de arriba que me pregunta por Central, por News, en realidad era un terrible represor y había cometido los peores delitos de la humanidad, no de la historia de nuestro país, sino de la humanidad. Bueno, realmente interesante poder charlar, que nos cuentes todo esto. Me parece que está bueno una opinión de semejante característica en este momento, además, que estamos transitando a pocos días de una elección que va a ser crucial, ¿no? En donde claramente no va a dar lo mismo una cosa que la otra, con lo que eso implica de aquí en adelante, ¿no? Y pensando y repensando un poco todo esto que veníamos charlando. Sí, por supuesto, hay que hablar, hay que escuchar mucho también, hay que escuchar mucho a quienes votaron a Milei o a Pibe. Algunos seguro tenemos un sobrino, un familiar que no, yo no voté a Milei porque esto, y a lo mejor tiene un montón de argumentos que lo convencen, y venimos de un montón de años que muchos argentinos y argentinas la pasan mal, pero hay que dejar muy en claro lo que pretenden, sobre todo el plan económico que quieren instalar, el modelo económico que es a lo que vino la dictadura, ¿no? La dictadura tuvo que cometer todos esos delitos, y la represión y el secuestro y la desaparición para poder instalar el modelo económico. También tuvieron que romper todos los vínculos sociales, que no haya sindicatos, que no haya centros de estudiantes, ni en la escuela, ni en la facultad, que no haya clubes de barrio, que no haya ninguna posibilidad de encuentro en lo que se pueda charlar, pensar, debatir y querer construir un país mucho más lindo y mejor que el que querían instalar ellos. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque las propuestas en lo económico son iguales, y además la única manera, y sobre todo en esta democracia que tanto nos costó primero recuperar y después sostener en el tiempo, y lo vimos cuando se intentó el 2x1 en época de Macri, como el pueblo argentino, la inmensa mayoría del pueblo, salió en todas las calles y en todas las plazas del país para instalar ese modelo. No hay otra manera que con represión, porque todo este pueblo del que estoy hablando también manifestar en contra, y la única manera de que cierre lo que pretende Milei
Villarruel y también Macri es con represión, no hay otra manera, así que aquellos que creen, no, pero viene alguien nuevo de la política, primero que no es nuevo, está repitiendo las recetas que ya sabemos cómo terminan, con 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y que también van a terminar con muerte, y también la van a pagar las fábricas, las empresas, los clubes. Estamos hablando de un daño estructural siniestro que nos va a afectar a todos y a todas, que los pibes que nos están escuchando y crean, no, Milei va a hacer esto, va a hacer aquello, y a mí me gusta porque los peronistas ya lo hicieron mal, el PRO lo hizo mal, aunque ahora esté dentro de la fórmula, aunque no en los nombres y en los papeles, nos van a hacer un daño muy, pero muy grave, que va a costar muchísimo, pero muchísimo recuperar y restaurar. Santiago, cortito la pregunta. ¿Vos te imaginabas en algún momento dado que alguien que reivindica la dictadura militar, que tuvo padre represor o algo así, esté disputando una candidatura tan probable de que sea vicepresidenta de la nación en este país? ¿Qué nos está pasando? A ver, siempre supimos que había un montón de personas que lo pensaban, como decíamos antes, pero antes se lo decía por lo bajo, como dije antes, en la intimidad, pero bueno, esto de Macri y ahora estos dos personajes diciéndolo y siendo parte del Estado, no hay que perder de vista que más allá de que Milei se muestre como un personaje nuevo fuera de la política o de la casta, como le gusta decir, es diputado nacional y está hablando como representante del Estado, y Villarruel también es diputada nacional. No digo imaginaba, o son cosas que uno no puede imaginar o pronosticar, pero sí que durante muchísimos años, incluso ahora en las charlas, en los debates, en las reuniones de hijos, en participar de encuentros con otros organismos, siempre alguien remarcaba, che, hay que estar atentos, no hay que dar por saldada ninguna batalla, las conquistas fueron un montón en todos estos años y falta un montón también, pero nunca están aseguradas del todo. Hoy, más allá de los derechos humanos, que es tremendo y es una parte fundamental de nuestra historia, somos ejemplo mundial en materia de derechos humanos, también están en juego la ley del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, están en juego cuestiones que tienen que ver con las conquistas de las mujeres y las diversidades en estos últimos años, de los pueblos originarios, vienen como se dice habitualmente, por todo. Entonces, tampoco creo que las mujeres o los movimientos de mujeres cuando lograron la ley hayan dicho, bueno, ya está. Nunca está, y menos en este país, menos con lo que cuestan todas esas conquistas. Por eso siempre hay que estar atentos y muchísimo más ahora, y el domingo 19 hay que pensar muy, muy bien qué hay detrás de ese voto que a lo mejor en algún momento me sedujo, me pareció bueno, ya probamos con aquello, vamos por esto que es más nuevo. Hay que prestar mucha atención a lo que hay detrás de ese voto que van a poner el domingo que viene. Totalmente. Antes de cerrar, Santiago, voy a leerte un mensaje que nos llegaba de nuestra compañera de aquí de Por Yahoo, y además del Espacio por la Memoria, Verdad y Justicia, Silvana Hidalgo, que dice: gracias a Santiago por compartir su testimonio tan necesario en este contexto. Los organismos de derechos humanos decimos Milei no. Necesitamos que los juicios se sigan desarrollando y se siga haciendo justicia. Entonces compartía este mensaje para poder cerrar esta charla, y agradecerte, Santiago, por supuesto a vos por poder estar presente y poder contarnos un poquito toda tu historia. No, yo les agradezco a ustedes porque, como decíamos antes, es fundamental que podamos poner en palabras todo esto, más allá de nuestra historia particular. Nos gusta decir que la dictadura nos atravesó a todos, el terrorismo de Estado, los desaparecidas nos faltan a todos. Es una generación valiosísima que no tengo dudas de haber estado en estos años. El país sería distinto, el mundo sería distinto, pero le repito, es trascendental, como decíamos antes, en esta construcción de no dejar nunca de hablar de memoria, y es fundamental el papel de los medios, hoy ni hablar lo que significan los medios en la construcción de lo discursivo, que bueno, nos den la posibilidad de charlar y de contar más allá de nuestra historia lo que pensamos y entendemos puede llegar a ocurrir en un país gobernado por estos personajes. Gracias, Santiago. Un abrazo. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Gracias.
Bueno, Enzo, interesante, así, muy muy interesante. bueno haber podido charlar entonces con Santiago Garat, que nos contaba la historia además de su padre, ¿no? Eduardo Garat, desaparecido en dictadura cívico-militar aquí en nuestro país. Sumamente interesante lo que nos comentó, un poco también su postura respecto a esta situación actual que estamos atravesando en la política actual, ¿no? Y pensar que una persona como Victoria Villarruel, que reivindica la dictadura cívico-militar y los delitos de lesa humanidad, esté peleando ahora como candidata a vicepresidenta. La verdad que yo es lo que vengo insistiendo, me parece que estas cosas tienen que cambiar de aquí en adelante, al menos no se hizo en estos 40 años de democracia, hay que hacerlo de aquí en adelante. Este punto de inflexión, esta bisagra en esta elección, tiene que servirnos para pensar de aquí en adelante una democracia que tenga un piso que determine que de ahí para abajo no se puede discutir. Eso tenemos que pensarlo de aquí en adelante, Enzo, y espero, si gana Sergio Massa, se ponga los pantalones también con eso y que rápidamente se pueda tomar esa determinación. No podemos permitir que una persona que reivindica la dictadura y reivindica todos estos actos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad pueda llegar a ser candidato siquiera para ocupar algún cargo político en nuestro país. De ahí para arriba discutiremos otras cuestiones, ¿no? Quizás las medidas económicas y demás, bueno, tienen que ver con otra cosa, cada uno piensa en un modelo económico distinto, pero después no se puede ni pasar por encima de la Constitución, ni tampoco se pueden venir a debatir cosas que ya tienen que estar saldadas y dado por hecho que de ahí para abajo no se discuten. Por más memoria, verdad y justicia, 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre.